Hablando hoy, celebrando hoy el Día Mundial del Asma, saludemos a esta hora a dos de las doctoras que forman parte de la unidad de asma grave, a María José Torres, que es la coordinadora de esa unidad de asma grave, y a Mónica Vidal, que es neumóloga. Buenas tardes ya y bienvenidas las dos a la televisión municipal, a Canal Málaga. Sí, Ahora sí, ahora sí. ahora ya las escuchamos a las doctoras. Decía yo, bueno, pues que hoy, celebrando el Día del Asma, lo importante, lo primero, y yo creo que para que todos nos quede claro, es explicar qué es el asma. No sé si la doctora Torres sería la adecuada o la doctora Vidal. Ya nos van diciendo. Venga, empiezo yo. Venga. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, y ahora algo que está muy claro es que no se trata de una única enfermedad, sino que dentro de lo que se etiqueta como asma grave existen muchas enfermedades que el paciente puede tener los mismos síntomas, pero el tratamiento puede ser totalmente diferente. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico muy preciso, y por eso estamos aquí con la creación de esta unidad multidisciplinar donde trabajamos codo con codo neumólogos, otorrinos, farmacéuticos y alergólogos para intentar que el diagnóstico del paciente sea lo más preciso posible. Sí. El asma es una enfermedad crónica, pero además con una prevalencia increíble. En nuestro país se calcula que alrededor del 10% de los niños y hasta el 5% de los adultos padecen asma. Y el problema es que casi el 50% de estos pacientes no están diagnosticados. Y como dice la doctora Torres, otro problema es que hasta el 35% de los pacientes diagnosticados de asma en realidad no son asmáticos y tienen otras patologías que habría que considerar. Ante esta situación, se crea la unidad de asma grave, trata, si no me equivoco, a unos 1.200 pacientes al año, y que permite, es decir, entiendo que el diagnóstico es más preciso y que además el tratamiento es más efectivo, ¿no? Sí, y además, sobre todo, ahorra al paciente el ir de un especialista a otro, porque el paciente va a venir a una unidad donde todos los especialistas trabajan de forma conjunta, todos los que pueden estar participando en el diagnóstico y en el manejo de su enfermedad. Y entonces eso facilita muchísimo las cosas, tanto pues para, como bien ha dicho la doctora Vidal, el diagnóstico no se pierda en el camino y al paciente se catalogue de un diagnóstico que no es. Sí, además en esta unidad, pues eso, es pacientes no un asma leve, no un asma moderada, sino pacientes con asma graves que necesitan un abordaje multidisciplinar. No solo los neumólogos, ni los alergólogos, ni los otorrinos, sino que a veces hace falta que lo valore un psicólogo, que lo valore un digestivo, que lo valore un endocrino, para intentar tratar integralmente al paciente. Fíjate que estamos hablando incluso de un psicólogo, de un digestivo. O sea, entiendo que los efectos al final del asma llegan a muchos niveles del organismo, no se quedan solo en el aparato respiratorio. Es que hay muchas patologías que influyen en el mal control del asma, que están fuera del árbol bronquial, como por ejemplo puede ser un reflujo gastroesofágico, una rinitis crónica, una poliposis nasal, la obesidad. Hay muchas otras patologías concomitantes de los enfermos que hacen que ese asma no esté bien controlado. Los síntomas que nos pueden servir para detectar, decían que hay muchas personas que pueden sufrir asma pero que no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden ayudar para pensar que podemos sufrir asma? Pues bueno, los síntomas fundamentales son simples, tampoco es muy complejo. De ahí muchas veces la falta y la confusión en el diagnóstico. El paciente normalmente empieza con periodos de tos, de sensación de ahogo, de sibilantes, que son ruidos en el pecho, lo que normalmente se conocen como pitos. Si el paciente tiene un cuadro alérgico, normalmente en casi todos los casos el paciente se acompaña de estornudos, de rinitis e incluso de conjuntivitis. En niños puede aparecer acompañado de dermatitis atópica. Entonces el cuadro, además, lo que conlleva el asma es que suele ocurrir en periodos y que luego, de forma o bien con tratamiento o sin tratamiento, el paciente vuelve a la normalidad. En el caso del asma grave estamos hablando ya de una patología mucho más severa,
Por eso lo que nosotros intentamos es tratar al paciente con asma grave, pero además intentamos que los pacientes con un asma leve y moderado sean evaluados lo antes posible, sean diagnosticados lo antes posible, para que el menor porcentaje de la población con un asma leve o moderado acabe desarrollando un asma grave. Porque el asma se cura. El asma va a depender de lo que hemos hablado, del tipo de cuadro que tenga. Por ejemplo, si tiene un asma alérgico, se puede tratar con vacunas. Si tiene un asma que no es alérgico, que no existe un desencadenante, se puede tratar con fármacos antiinflamatorios. Y para los tratamientos, para el asma severo, hay otros tratamientos que Mónica os puede explicar mejor. Bueno, afortunadamente en los últimos años han salido una serie de tratamientos que denominamos biológicos, que lo que se encargan es de intentar frenar la cascada inflamatoria que provoca todos los síntomas que da el asma y todos los problemas que se producen en la vía respiratoria, que incluso pueden llegar a acabar modificándolo, y una modificación que ya no sea reversible. Entonces estos fármacos la verdad es que han mejorado mucho la calidad de vida de muchos pacientes, pacientes que eran dependientes de corticoides, que son fármacos conocidos por todo el mundo y son fármacos muy buenos en el momento que se precisa, pero que tienen muchos efectos secundarios para la salud. Y estos fármacos se encargan de que estos pacientes no tengan que tomar corticoides, con lo cual su salud se ve bastante mejorada, su vida, su calidad de vida mejora muchísimo. Y en esa estamos, en intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes asmáticos malagueños. ¿Qué relación tiene el asma con las alergias? Porque muchas veces cuando hablamos de asma lo relacionamos directamente con las alergias, pero ¿no todos los asmáticos son alérgicos o sí? No todos los asmáticos son alérgicos, pero una proporción muy elevada sí. Sobre todo la gente joven desarrolla el asma en el contexto de un proceso alérgico. De aquí, si estamos en Málaga, ¿qué es lo más importante que tenemos? Pues tenemos los ácaros del polvo, que es lo que más influye en nuestra zona, que además es un alergeno perenne. Eso significa que prácticamente durante todo el año el paciente puede tener síntomas. Y luego tenemos pólenes que, como bien se ha dicho, pues bueno, empezamos en enero prácticamente aquí con el ciprés, y luego siguen las gramíneas, sigue el olivo, la parietaria, o sea que también tenemos una época primaveral complicada. Pero el ácaro es el que es un desencadenante que puede tener al paciente durante todo el año con sintomatología. Bueno, y es lo que también estábamos hablando aquí con Enrique Salvotierra, con el cambio de los tiempos también. Ahora las alergias prácticamente se extienden, además del ácaro que está durante todo el año, también las alergias a las plantas, porque la floración también está cambiando. Sí, porque está cambiando. Sobre todo lo que está cambiando es la época donde aparece. Por ejemplo, aquí en Málaga pues podemos tener en enero ya pólenes de ciprés. En enero, febrero ya el paciente puede tener problemas, y luego va continuando con la gramínea. Pero lo que ocurre, por ejemplo, ahora está lloviendo. Si está lloviendo, ahora el polen pues ha sedimentado. Pero en poco tiempo vamos a tener sol, y en el momento que aparezca el sol van a empezar las gramíneas otra vez a florecer. Normalmente lo que se considera es que cuando el otoño es muy lluvioso, pues las primaveras van a ser complicadas. Y este año que, por ejemplo, hemos tenido un otoño prácticamente seco, ha llovido muy poco, pero está lloviendo ahora, ¿cómo vamos a tener los alérgicos, ¿no?, en la temporada? Pues, por ejemplo, gramíneas sí que va a haber. Gramíneas, pues en el momento, las gramíneas van floreciendo continuamente, y es sobre todo, ¿a qué afecta más la lluvia? La lluvia sobre todo afecta al polen de los árboles. Por ejemplo, si en plena temporada de polinización del ciprés, que suele ser enero-febrero, llueve mucho, pues la temporada va a ser mucho más tranquila. Lo mismo ocurre con el olivo. Si llueve bastante en la época de polinización del olivo, pues también el paciente lo va a pasar mejor. Le quería preguntar también por las mascarillas. Fíjense que hablábamos también antes del uso de las mascarillas y de cómo había beneficiado determinados aspectos. No sé si en el caso del asma también han visto que el uso de la mascarilla ha beneficiado a los enfermos o a las personas que padecen asma. Bueno, los 2 últimos años han sido bastante complicados en los pacientes respiratorios.
en el momento que nos planteamos solamente el COVID, pero en cuanto a lo que se refiere a todo el resto de patologías fuera de COVID, ha habido muchas menos infecciones. El año pasado la gripe fue prácticamente inexistente, este año prácticamente inexistente también. Los pacientes respiratorios crónicos han tenido muchas menos agudizaciones, muchas menos hospitalizaciones, y todo ha sido por el uso de la mascarilla, claro, evitar contagios vía aérea, y los pacientes lo han notado bastante. ¿Recomendarían que se mantuviera, por ejemplo, el uso para determinadas personas que tengan una patología del aparato respiratorio, por ejemplo, el asma? Bueno, hay muchos pacientes que ya vienen a la consulta y te dicen que ellos no se van a quitar la mascarilla, aunque la quiten, porque ellos mismos han notado la mejoría en su vida. Claro, fíjate. Y no quieren renunciar a esa mejoría, ¿no?, que han tenido con el uso de la mascarilla. María José Torres, coordinadora de la unidad de asma grave, Mónica Vidal, neumóloga, muchísimas gracias a las dos por habernos atendido esta mañana y por habernos dado y contado tantos detalles sobre el asma. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.